Buenos días, chicos y chicas de Transit. Mi nombre es Julian Quesada y esta es la tercera charla de la serie acerca de las emociones. Y ha estado buenísima. Yo he aprendido un montón, me ha hecho reflexionar un montón acerca de la forma en la que yo mismo manejo mis emociones y ha sido muy interesante. Para los que no pudieron estar durante estas últimas semanas escuchando las charlas, les hago un resumen rapidísimo. La primera charla lo que hablamos fue cómo hacer para que las emociones en general no controlen nuestra vida. Y hablamos de eso. La segunda charla hablamos acerca del enojo, cómo hacer que las emociones como el enojo no controlen nuestra vida. Y en esta tercera vamos a hablar de una que no es menos importante, es muy importante para todos nosotros y es cómo trabajar con el miedo. Porque el miedo es una de esas cosas que está presente en la vida de todos nosotros. Y yo me acuerdo cuando yo estaba chiquitillo, una de las cosas a las que más le tenía miedo era a la oscuridad. Y bueno, por supuesto, ya que estoy grande, ya no me da miedo la oscuridad, pero hace 25 años me daba demasiado miedo. Y una vez, cuando estaba en el cole, estábamos hablando de eso con unos amigos y uno de ellos me estaba contando, más yo también tenía demasiado miedo a la oscuridad cuando era pequeño. Y él me decía que se habían inventado con el papá hace 25 años, ¿verdad? Les estoy hablando. Por supuesto no había wifi, no habían teléfonos inteligentes, no estaba todo esto de Internet of Things y no habían bombillos que se apagaban automáticamente, no existía Siri, ni Alexa, ni Google, ni nada, ¿verdad? Todo eso era algo que no había sido inventado todavía. Entonces me acuerdo que él me dijo que lo que habían hecho para lograr ingeniárselas y que él se pudiera acostar tranquilo era que habían agarrado un temporizador de la lavadora y le habían pegado en la pared. O sea, ya no usaban los botones normales, sino que usaban el temporizador de la lavadora y entonces lo ponían en un minuto. Y cuando el minuto se acababa, a él le daba chance de llegar a la cama, cobijarse y que la luz se apagara sola y entonces ya se podía dormir tranquilo porque le da demasiado susto apagar la luz y recorrer el camino desde la luz hasta la cama. Bueno, nos moríamos de risa recordando esas historias, pero la verdad es que a veces uno no piensa en el miedo y el miedo es una de esas cosas que está presente en la vida de todos nosotros. A veces la imaginación juega con nosotros como sucio, ¿verdad? Nos hace pensar muchísimas cosas, nos hace pensar en qué pasaría si en un montón de posibilidades. ¿Qué pasaría si me peleo con mi mamá y mi papá? ¿Qué pasaría si, no sé, si mis papás se separan? ¿Qué pasaría si todos estos sustos que tengo se vuelven realidad? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? ¿Qué pasaría si? Y las personas tienen diferentes formas de enfrentar los miedos. Algunas personas pelean contra ellos y pelean contra las cosas que les dan miedo. Otras personas, no sé, se tratan de escapar de sus miedos y no enfrentarlos nunca. Y hay otras personas que simplemente cuando se ven de frente con sus miedos se paralizan y no pueden hacer absolutamente nada. Y el miedo es natural y es útil, pero el miedo no tiene por qué controlarte. Eso es lo fundamental de esta charla. Que entiendas que el miedo no tiene por qué controlarte bajo ninguna circunstancia. Y hay un montón de personas que han tenido miedo bajo un montón de circunstancias. Y a veces el miedo es útil, ¿verdad? Y yo creo que a veces nos ayuda a entender o a prever situaciones que pueden ser peligrosas y cosas así. Y en la Biblia hay una historia súper interesante que se las quiero leer. Está en uno de los evangelios. Y entonces dice así: luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago en el que iban una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo y le gritaban: Señor, sálvanos, que nos vamos a ahogar, le decían los discípulos. Estaban aterrorizados, tenían demasiado miedo y fueron a despertar a Jesús. Y Jesús les contestó: hombres de poca fe, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió los vientos y las olas, y todo quedó completamente tranquilo. Los discípulos no salían de su asombro y decían: ¿qué clase de hombre es este, que hasta los vientos y las olas le obedecen? Una historia fascinante, una historia chivísima que está en la Biblia y que nos recuerda varias cosas. La primera es que cuando tenemos demasiado miedo, Jesús está ahí y Jesús puede tomar control sobre esas situaciones. Y la otra es que una de las mejores formas de enfrentar nuestros miedos es a través de la fe.
¿verdad? No solo tenemos las opciones de pelear, de escapar o de paralizarnos cuando tenemos situaciones de miedo. También podemos usar nuestra fe para acercarnos a Jesús y luchar contra esas situaciones que nos dan miedo. El miedo, recuerda, no tiene por qué controlarnos. Cuando, no sé, cuando no tenemos el control de las cosas y esas cosas nos dan miedo, podemos estar recordando que Dios sí tiene control sobre todo lo que está pasando. Y quiero, antes de despedirme de este video, darles un par de tips que podría servirles de mucho. La próxima vez que tengas miedo, recuerda que puedes entregarle esos miedos a Jesús. Puedes ir y hablar con Él. Puedes hacer una oración y entregarle esos miedos a Jesús. Puedes recordar que así como a los discípulos en ese momento les dio demasiado susto, pero pudieron acudir a Jesús para que Jesús les ayudara, vos y yo también podemos hacer lo mismo. Así que cada vez que tengamos miedo, recordá que podemos confiar en la habilidad de Jesús para ayudarnos. Otra de las cosas que podría ser muy útil es escribir en un papel las cosas que te atemorizan, las cosas que te dan miedo. No solo esos miedos como a la oscuridad y eso, sino cosas que te dan susto que pasen, como que tu familia se derrumbe o que, no sé, te vaya mal en el cole. Miedos como esos son importantes de anotar y de presentárselos a Dios también, porque Dios puede ayudarnos con ellos. Y dentro de tus oraciones puedes pedir que Dios aumente tu fe para entender que Él sigue al control de todas las cosas que pasan en nuestras vidas y que Él puede ayudarnos. Así que recuerda, el miedo no tiene por qué controlarte. Nos vemos la próxima semana. Chao.